¿Cómo les va, mis estimados alumnos? Mi nombre es Ailán Jessica y, como ustedes saben, desarrollo mis tutorías en la materia de Geografía Ambiental de segundo año. Les voy a recordar mis horarios de tutoría, que son los días martes y los días miércoles. Los días martes es de 16:50 a 18:50 y los días miércoles de 16:50 a 21 horas. También es necesario que recuerden que compartimos la materia con la tutora Natalia Ramírez y ella desarrolla sus tutorías los días martes de 9:40 a 13:10, los días miércoles de 16:50 a 21 horas y los días jueves de 18:10 a 21 horas. Les voy a presentar un soporte digital que tiene que ver con aquellos temas de interés dentro del módulo 1, que son los biomas terrestres. Luego, consecutivamente, vamos a explicar las actividades que ustedes tienen que desarrollar dentro del foro integrador. También es importante que ustedes recuerden cuáles son sus espacios de acción, que son 3 por módulos. Dentro de la sección de foros vamos a tener 2 subforos. Uno que va a ser el foro integrador o de contenido, que es donde ustedes van a desarrollar sus actividades. Luego vamos a tener el foro de consultas, que está destinado, como ustedes ya saben, pero es importante recordarlo, está destinado a despejar dudas e inquietudes que ustedes puedan llegar a tener dentro de lo que corresponde a ese módulo, en este caso el módulo 3. ¿Sí? Está orientado a corroborar y que ustedes puedan comprender el enunciado de las actividades, el enunciado del desarrollo, o a su vez, si no comprenden algunos conceptos o contenidos. ¿Sí? También es importante que recuerden que pueden hacerlo vía mensajería interna. El tercer espacio de acción que ustedes van a tener son las autoevaluaciones y se van a encontrar dentro del módulo, dentro de la sección de módulos. ¿Sí? Vamos a tener una autoevaluación por módulo, es decir, que ustedes van a tener 3 este primer cuatrimestre y 3 el segundo cuatrimestre. También es imperativo que ustedes sepan que estamos habilitando los foros aleatoriamente y es relevante que ustedes hagan sus participaciones a medida que se van activando. Esto es para que ustedes puedan en los meses de mayo y de junio dedicarse exclusivamente a los parciales y a los recuperatorios, porque los van a tener en estos 2 meses de todas las materias que ustedes están cursando. ¿Sí? Igualmente, de todas maneras, van a estar habilitados los foros integradores, ¿sí? Pero se van a superponer si ustedes no van realizando y despejando algunas dudas que puedan ir surgiendo en este trayecto. Vamos a explicar nuestro soporte digital, que tiene que ver con, ya lo había mencionado anteriormente, los biomas terrestres que se van a encontrar dentro del módulo 3 en el eje 2. Vamos a tener y hacer una explicación y un análisis de los biomas terrestres. Vamos a tener en los biomas terrestres los factores del clima y los elementos del clima. ¿Sí? Estos temas que voy a abordar son como para refrescarle un poco la memoria de lo que ustedes vieron en Geografía Ambiental en primer año con sus respectivos docentes. Dentro de los factores del clima tenemos la altitud y la distancia al mar. Dentro de los elementos del clima vamos a tener tanto la temperatura, la precipitación, la presión atmosférica y el viento. Antes de avanzar es importante que definamos un concepto preciso sobre biomas. Al bioma también se lo puede llamar paisaje bioclimático o área biótica. Es una determinada parte del planeta que comparte clima, flora y fauna. Es decir, que un bioma es un conjunto de ecosistemas característicos de una zona biogeográfica que está definido a partir de su vegetación y de las especies de animales que predominan en él. A menudo los biomas, y muy importante que ustedes tengan en cuenta, son conocidos por sus nombres y sus denominaciones locales.
Esto podemos hacer referencia como por ejemplo al bioma de herbazales. Se lo conoce como pradera en Norteamérica, como sabana en África, como estepa en Asia y como pampa en Sudamérica. Y por último se lo conoce como belt en Sudáfrica. Vamos a tener en cuenta entonces que según las temperaturas vamos a tener diferentes clasificaciones. Estas temperaturas van a ser de zonas frías, de zonas templadas o de zonas cálidas. Entonces, dentro de las zonas frías podemos decir que se encuentran situados desde los 60 a los 90 grados, tanto latitud norte como latitud sur. Las temperaturas siempre son bajas. La temperatura media anual no supera los 0 grados centígrados. Dentro de la zona fría, entonces vamos a tener un bioma de tundra. Dentro de la tundra vamos a tener una subclasificación. Después vamos a tener los bosques de coníferas o taigas y las montañas. Dentro de las zonas templadas podemos decir que se encuentran situados dentro de los 30 grados a 60 grados de latitud, tanto norte como sur. Las temperaturas varían según las estaciones del año, es decir, que varían según la primavera, según el verano, según el otoño, según el invierno. La duración de la noche también varían a lo largo del año, ¿sí? La temperatura media anual oscila dentro de los 0 grados centígrados a los 20 grados centígrados. Y se encuentran representados las zonas templadas por los biomas templado caducifolio, la pradera templada o el chaparral. Vamos a tener en cuenta que dentro de las zonas cálidas las principales características van a ser que se encuentran desde el Ecuador, es decir, dentro de los 0 grados a 30 grados de latitud, tanto norte como sur. Las temperaturas son siempre elevadas. No se diferencian las estaciones del año, es decir, que vamos a tener una temperatura siempre constante elevada. La duración del día y de la noche es similar a lo largo del año. La temperatura media anual supera los 24 grados centígrados. Y vamos a tener representadas a las zonas cálidas, a los biomas de desierto, al bioma de pradera tropical y sabana, a la selva tropical pluvial, a la selva decidua tropical y a la selva arbustiva tropical. Ustedes van a encontrar que dentro del módulo 3 vamos a trabajar con este mapa. Esto es para que evitemos confusiones, ¿sí? Porque vamos a tener diferentes clasificaciones de bioma según el autor del mismo, ¿sí? Según el análisis que le queramos dar. Entonces, para no hacer un discurso doble o triple, ¿sí? Vamos a trabajar con este bioma que es importante. Entonces, acá podemos ver representados los diferentes tipos de bioma, ¿sí? Lo vamos a tener con el mismo color, como ustedes pueden ir visualizando esta imagen, ¿sí? Acá vamos a tener casquete de hielo polar, de tundra, el bosque de coníferas septentrional o taiga, el bosque caducifolio templado, la pradera templada, el chaparral, el desierto, la selva pluvial tropical, la selva decidua tropical, la selva arbustiva tropical, la pradera tropical y la sabana. Y por último, las montañas. Vamos a ver que en las actividades nosotros les vamos a pedir que analicen un bioma específico. Y lo van a tener que hacer acorde a lo que estamos haciendo en este momento. Vamos a tener en cuenta, como decía anteriormente, que estos van a ser datos que ustedes van a tener que volver al material de estudio y a refrescar un poco la memoria en lo que concierne a geografía ambiental de primer año, ¿sí? Vamos a hablar acá principalmente sobre la circulación de los vientos. Acá podemos ver que tenemos los alisos del noreste, ¿sí? Los alisos del sureste y cómo van a ir influyendo, ¿sí? Los vientos del oeste. Y acá tenemos los vientos variables y vamos a ir teniendo acá los grados en los que estamos representados.
Hablamos de los alisos, de los contralisos. Tenemos que tener muy en cuenta el material de estudio, ¿sí? Principalmente porque en tercer año van a tener geografía ambiental de Argentina y se van a recuperar todos estos datos, ¿sí? De geografía ambiental de primer año, geografía ambiental de segundo año, y se van a ir haciendo cada vez análisis más específicos. Entonces ustedes tienen que tener frescos estos tipos de conocimientos. Vamos a pasar a la clasificación de Köppen, que ustedes han visto también en primer año, ¿sí? Y vamos a ver que según Köppen, vamos a tener una clasificación acorde al bioma, ¿sí? Esta clasificación, Köppen se basó principalmente en los climas. Podemos tener los AF, AM, ¿sí? Vamos a tener una escala que vamos a ir explicando y desarrollando. Acá, por ejemplo, como ustedes pueden ver, las letras mayúsculas están representadas por los diferentes tipos de biomas. A es el tropical, C es el templado o mesotérmico, la D es de continental o microtérmico, la E representa al polar. Y las letras en minúsculas van a representar un sub o microclima dentro de estas, ¿sí? Es decir, que podemos tener un clima templado subtropical o un clima templados, si es solamente templado sería C mayúscula, B larga en minúscula. Y vamos a ver que tenemos 1, 2 y 3 clasificaciones dentro del clima templado. Dentro de la D, es decir, del continental o microtérmico, vamos a tener dividido en A, B y C, y D con letras minúsculas, es decir, son unos microclimas. Entonces, dentro de los continentales vamos a tener DFA. Entre los continentales húmedos vamos a tener los DFB, DFC, DFD. ¿Sí? Que si nos volvemos al mapita, vamos a encontrar esta clasificación de las cuales estamos hablando y donde se encuentran ubicados. Que dentro de la C serían estas gamas de lila, ¿sí? Y de púrpura. ¿Dónde lo vamos a tener ubicado? Tenemos que ir reconociéndolos. Este cuadrito también seguramente lo tienen en geografía ambiental de primer año, ¿sí? Y vamos a ir viendo a qué hace referencia. La tercera letra en este caso es lluvioso. En este caso específico podemos decir que dentro de los oceánicos vamos a tener un clima templado, húmedo y subtropical. El húmedo va a salir de una tercera subclasificación, ¿sí? Esta va a ser la primera, esta va a ser la segunda y estos van a ser los terceros, las terceras letras que podemos encontrar. Vamos a pasar a nuestra tercera diapositiva y posterior análisis. Vamos a tener acá las corrientes oceánicas. Las corrientes oceánicas, vamos a ver que tenemos corrientes cálidas y corrientes frías. Las cálidas van a estar representadas con la flecha roja y las corrientes frías con azul. Las corrientes frías vamos a tener la del Labrador, la de Groenlandia Oriental, de las Canarias, Benguela, Australia Occidental, Oahu, California, Humboldt. Dentro de las corrientes cálidas vamos a tener la del Brasil, la del Golfo, Noruega, Alaska, Kuroshio, Australia Oriental, Mozambique, agujas. ¿Sí? Esto también son todos temas recuperados de primer año, ¿sí? Ahora nosotros
estén en segundo año, estamos destinados a que ustedes puedan aplicar todo ese material de estudio de primer año en un bioma específico en este caso, ¿sí? Tengan en cuenta, y vuelvo a repetir, que en tercer año lo van a hacer en la Argentina y vamos a ver las definiciones de estos diferentes tipos de microclimas según la clasificación de Köppen, cómo inciden las corrientes oceánicas para determinar un bioma. Vamos a volver a nuestra diapositiva y vamos a hacer un análisis de un bioma específico. En este caso, vamos a elegir el bioma de zona fría como lo es la tundra. Vamos a decir primeramente que la tundra se define como una región biogeográfica polar. Dentro de la clasificación de tundra vamos a tener tres. Tenemos la tundra alpina, la tundra ártica y la tundra antártica. Dentro de la tundra alpina se encuentran en zonas montañosas. Dentro de la tundra ártica podemos decir que se encuentra en zonas más bajas donde se forman los charcos y esta es donde se presenta la mayor vegetación de las tres tundras. En cuanto a la tundra antártica, cuenta con la menor biodiversidad de especies que las dos anteriores, es decir, que es la que no se encuentran diversidad de especies en comparación a lo que es la ártica y la alpina. Y volvamos a retomar, la ártica es donde vamos a encontrar mayor número de vegetación. Acá tenemos los factores del clima. En cuanto a la latitud, podemos decir en general, porque recordemos que tenemos tres tipos de tundra, entonces vamos a hacer un análisis general de las tres. La latitud se encuentra dentro de los 60 y 90 grados. La altitud mínima es de 3.000 metros y la distancia al mar es apenas elevado por encima del nivel del mar. En cuanto a los elementos del clima, tenemos que la temperatura varía, ¿sí?, entre los menos 15 grados centígrados y hasta los 5 grados centígrados. Las precipitaciones son muy escasas, ¿sí? Esto quiere decir que son de 250 a 3.000 milímetros por año. La presión atmosférica tiene que ver con que existe una presión de vapor leve. En cuanto a la humedad relativa al ambiente, es baja porque no se producen lluvias. Vamos a continuar. En cuanto a la circulación de los vientos, perdón, que nos faltaba, ¿sí? Que vamos a ver acá. En cuanto a la circulación de los vientos, podemos decir que los centros de acción básicos son el frente polar y los anticiclones térmicos polares. Existe en esta zona un contraste entre las masas de aire polar, tanto las árticas y las antárticas. Un frente ártico mucho más débil que el polar, porque es el responsable del movimiento Es responsable del movimiento de los frentes, por eso es débil, ¿sí? Es decir, que encontramos masas de aire polar marítimos, frías y húmedas, que dominan en verano y a su vez traen lluvias. También las masas de aire continental frías y secas, es decir, que conjuntamente con las masas de aire del Ártico o Antártico, muy frías y secas y dominan durante todo el año. En cuanto a la clasificación de Köppen, tenemos que se encuentra dentro de la ET, ¿sí? Son tundra, si vemos acá en nuestro cuadrito, vamos a tener que es polar de tundra o alpina, si fuese en el caso de la tundra alpina, tiene que ver, ¿sí?, con la clasificación ET, es decir, tundra polar, o si en el caso fuese
la tundra alpina específicamente sería ETH. Vamos a ver entonces que las corrientes oceánicas que se encuentran cerca de la tundra van a ser las corrientes frías, ¿sí?, de Groenlandia Oriental, del Labrador, y a su vez va a tener incidencia la de Oyagio. A este tipo de análisis es el que nos referimos cuando ponemos y proponemos nuestras actividades. Que ustedes puedan, como en este caso específico yo lo hice, puedan adaptar la teoría a un bioma específico, como lo hice yo con la tundra. Vamos a ver cuáles van a ser sus actividades dentro del módulo 3. Teniendo en cuenta el planiferio de los diferentes biomas, más la lectura realizada del módulo 3, en grupos colaborativos desarrollen uno de ellos. Luego, a través de una presentación en PowerPoint, elaborar un mapa temático. Deben utilizar las herramientas de Google Maps y cabe mencionarles nuevamente que dentro de su foro integrador van a tener 2 links de cómo es que nosotros pretendemos que ustedes utilicen esta herramienta en este caso específico y cómo delimitar el ambiente el bioma que ustedes están eligiendo para desarrollar estas actividades. Y obviamente la herramienta de Google Maps es para realizar la ubicación de esta especie, de este bioma, de este ambiente, ¿sí? Relacionen el bioma seleccionado como hice yo anteriormente, ¿sí?, con los factores y elementos del clima, como inciso A. Como inciso B, tiene que relacionar con la teoría general de la circulación de los vientos. En cuanto al inciso C, relacione con las zonas climáticas según la teoría de Köppen. Como inciso D, relacione con las corrientes oceánicas. Y por último, no menos importante, es que puedan explicar la flora y la fauna con sus respectivas adaptaciones, ¿sí? Es decir, si ustedes recuerdan bien, en el material del módulo 1 hablamos de algunas adaptaciones, ¿sí? En el video también recuerden que habíamos analizado el caso del oso polar, que está justamente en esto lo que es tundra, ¿sí? Cuáles eran las adaptaciones para recordar un poco. En el caso específico de este taxón sería su pelaje, las pezuñas, ¿sí?, y las capas de grasa que tiene para evitar enfriarse. Recuerden a su vez que este es un animal poiquilotermo que puede mantenerse de manera caliente su cuerpo de acuerdo a las diferentes adaptaciones. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta, ¿sí? Animales, los poiquilotermos son los animales de sangre fría. Y vuelvo a corregir, los osos polares pertenecen a los homeotermos, ¿sí? Los poiquilotermos son aquellos de sangre fría, como el cocodrilo, como el tiburón, ¿sí?, que necesitan sí o sí de ciertas temperaturas, es decir, de una cierta cantidad de luz para poder sobrevivir y adaptarse al ambiente en el que viven, porque ellos de por sí solos no pueden. Vamos a ver cuál sería nuestro criterio de evaluación con respecto a este análisis, ¿sí? Es decir, qué aspectos vamos a tener en cuenta a la hora de hacer las devoluciones. Criterio de evaluación. Reconoce y analiza los diversos biomas terrestres de acuerdo al mapa planiferio, sumado así al material de estudio obligatorio. Esto es muy importante que ustedes lo tengan en cuenta. Vuelvo a repetir, como lo dije al inicio del tutorial,
Es imperativo que ustedes puedan ir desarrollando las actividades a medida que vamos activando los foros integradores para ir resolviendo aquellas dudas que pueden ir surgiendo, y en el caso de que no puedan avanzar en esta elaboración de PowerPoint. Está de más decir que lo deben adjuntar a sus participaciones, ¿sí?, dentro del foro integrador. Recordarles que tienen para hacer también las autoevaluaciones y tienen habilitado el foro de consulta. También vamos a estar disponibles vía mensajería interna y estaremos respondiendo a la brevedad posible. Por el momento, eso sería todo. Se les agradece su participación. Muchas gracias.